sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid, sabiendo que fuiste llamados para que heredes bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. En el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Versículo 13, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros sigues el bien? Mas también si alguna cosa padeces por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. 15, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que está en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17, y último, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. De ahí saqué el título, ¿verdad? Es mejor sufrir injustamente. Bueno, como a manera de introducción, recordemos que Jesús caminó con 12 discípulos. Estuvieron cerca de él los capacitó, los enseñó, les enseñó toda la doctrina que nosotros ahorita tenemos. La Biblia que tú tienes en tus manos muestra que hubo 2 hombres de Dios mucho más allegados de los 12, que es Juan y Pedro. Y estos no tan solo caminaron, sino estuvieron muy cerca de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron, fueron testigos oculares, claro que todos fueron testigos oculares. Ese es el requisito para ser un apóstol, ser testigo ocular. Y ahora hay apóstoles que yo no entiendo de dónde salieron porque no fueron testigos oculares. El caso del apóstol Pablo fue llevado al cielo y él vio a Jesús. Entonces muchos, pues, ¿de dónde sacan que son, verdad? Necesitas ver y ser capacitado por Jesús para calificar como un apóstol, ¿verdad? Entonces estos 2 vieron, fueron testigos, fueron cerca, caminaron, ¿verdad? Presenciaron. Y estos 2, sobre todo estos 2 vieron el dolor de Jesús de cerca, vieron el sufrimiento, vieron las tristezas, vieron las angustias, vieron todo lo que estaba sufriendo Jesús y cómo Jesús reaccionaba. Esto, por ejemplo, está en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Cuando estaba en el huerto de Getsemaní y Jesús estaba en gran angustia, ¿se acuerdan de ese pasaje? Que él estaba en gran angustia y estaba orando, ¿verdad? Y entonces va con los 12 discípulos y se para, bueno, ya no eran 12, ahora eran 11, ya Judas ya lo había traicionado, y se para a todos los demás discípulos y solamente se trae a Juan y a Pedro y se los pone a orar, y él se va a un tercer lugar donde él se pone a orar y los pone a orar en 3 grupos, por así decirlo. Esto tiene una gran enseñanza preciosa, maravillosa, que, ¿verdad? Que Jesús los puso a orar, y esto es una arma pero buenísima en contra de las tinieblas, porque nosotros debemos de tener grupos de oración, y tú debes de tener una persona que esté orando por ti, tú debes de tener otro que está orando y tú oras por el otro, en grupos. Eso es importantísimo, estar orando en grupos, ¿verdad? Para que Satanás no gane ventaja contra nosotros. Y si tú no tienes a alguien que ora por ti y tú no tienes a alguien por el que oras por él, entonces tú estás en la lona, porque no tienes ese escudo de protección. Aunque oramos por ti como iglesia, ¿verdad? Pero tú tienes que estar intercediendo y tienes que estar inmiscuido en las cosas de Dios para que no estés solo. Acuérdense que Satanás hace creer a las personas que pueden ser solos y autosuficientes, y que tú puedes tomar
las decisiones que tú quieras. Entonces ahí Jesús estaba enseñándoles a ellos, ¿verdad? Estaba mostrándoles, ¿verdad? Y ellos vieron, fueron testigos cómo Jesús lloraba, no se angustiaba, se angustiaba, pero no se amargaba, y ahí estaba orando por todas esas personas que le habían hecho mal. Ellos fueron testigos. Pedro y Juan estaban viendo, ellos estaban viendo todo eso, ellos lo vieron cómo Jesús, después de recibir insultos y de recibir ¿verdad? Los golpes y las traiciones, Él solamente más que perdonaba, y eso es algo hermosísimo, ¿verdad? O sea que si alguien tenía autoridad de escribir del sufrimiento, era Pedro. Pedro podía escribir del sufrimiento. Miren, vamos aquí a recordar un fragmento, 2 de Pedro 1:16, y luego vamos a 1 Pedro 5:1. Primero vamos a 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. Aquí Pedro está hablando de que él fue testigo. Esto se escribió 60 años aproximadamente después de que Jesús fue muerto, ¿verdad? Después de que Jesús murió, resucitó, pasaron 60 años y él escribió este fragmento. Él escribió este fragmento aquí que dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él estaba diciendo: yo lo vi, yo caminé con él, yo lo toqué. Él, ¿verdad? Pedro estaba diciendo aquí: yo lo vi, fui testigo de su cuerpo, fui testigo de su sufrimiento. Y dice aquí en 1 Pedro 5:1, también hace énfasis a que él lo vio. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también entre ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, él aquí otra vez vuelve a reafirmar: yo lo vi llorar, yo lo vi sufrir, yo lo vi morir, yo lo vi en el momento en que él estaba entregando su vida al Señor, y lo vi perdonar. Cada que lo insultaban, él perdonaba. Él nunca buscó venganza. Pedro podía decir eso, y lo vi resucitar. Ellos eran testigos de esto. Entonces, esto habla de que si alguien tiene autoridad de hablar del sufrimiento de Cristo, y que cómo debemos de ver nosotros el sufrimiento, y al final de esto se trata esta carta, de que nosotros entendamos el sufrimiento, porque todos vamos a sufrir, unos de una manera, otros con un hijo, otros con la economía, con una enfermedad, con dolores, secuestros, todos hemos de sufrir. Dice Job: como las chispas de una fogata saltan a la verdad, y tú estás viendo una fogata, y cuando viene el aire saltan las chispas. Así nosotros hemos sido llamados al sufrimiento. Todos hemos de sufrir en diferentes formas. No te escapas. Solamente la única forma de que tú entiendas el sufrimiento es tomado de la mano del Señor. Por ejemplo, y Pedro estaba haciendo esta introducción. Él empieza la carta inmediatamente a enseñarnos que el sufrimiento era parte de nuestras vidas. Miren, por ejemplo, si lo quieres anotar, lo voy a ir diciendo rápido, así como un resumen de la carta, hasta donde hemos visto. En el capítulo 1, versículo 7, dice que la fe invariablemente tendría que ser probada por fuego. Perdón, cada uno de nosotros, tú, yo, la fe tiene que pasar por fuego, tiene que pasar por problemas, saber de qué realmente qué estás hecho. Y en el 1:6 dice: debe ser imprescindible vivir en santidad. No puedes tú vivir en santidad, no puedes tú vivir en pecado y pienses que te va a ir bien. Entonces, en tal caso no es prueba. En tal caso sería el pago de las circunstancias o de tu retribución. En el 2:9 dice: no
¿verdad? Que nosotros teníamos que recordar que éramos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el 2:15 dice que debemos estar sometidos a nuestras autoridades. Es importante esto en medio del sufrimiento. Y en el 3:1 dice que la unidad es la familia. Esa es la última que vimos de esta carta hace 15 días, creo, aproximadamente. Ok, entonces entramos en materia. En el versículo 8 del capítulo 3 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esta palabra amigables, si te interesa, es humildes, una persona humilde. Ok, Pedro vuelve a repetir e insistir en la unidad. La unidad es importantísima para cuando nosotros estamos en sufrimiento. Es importante estar juntos, es importante que esté el núcleo de tu familia integrado, es importante que tú pertenezcas a una iglesia, es importante que no te desligues de tu círculo de amistades, de tu familia, de cristianos, de tus estudios de Biblia. Es importante estar ahí, porque en medio del sufrimiento, si tú estás fuera, no vas a poder entender lo que Dios está tratando de hacer contigo. Entonces Pablo dijo, por ejemplo, ¿verdad? Otro apóstol de Dios, el grande apóstol de Dios, dijo: estoy con ustedes en espíritu. Dice: y me gozo mirando el buen orden y la firmeza de vuestra fe. En Colosenses 2:5 Pablo estaba diciendo, estoy con ustedes en espíritu, pero no estaba, era una carta. Entonces, ¿cómo? ¿Estaba o no estaba? No estaba físicamente, pero estaba en espíritu. Entonces, ¿puede ser que yo me salga del espíritu y estar con ustedes en espíritu? No, él estaba diciendo que la única forma de conectar con unas personas que están por allá del otro lado del mundo, donde tú quieras, y yo quiero conectar con esa persona, es por medio de la oración. Si yo oro por ti y tú estás por allá, y es mucho más importante que yo esté orando por ti a que yo esté en presencia contigo. Porque si estoy orando, ¿verdad? Es como si yo estuviera ahí contigo. Y si tú estás orando por mí, es como si tú estuvieras conmigo. A eso se refería la unidad. Si tú te sientes solo, ¿y sabes por qué te sientes solo? ¿Sabes por qué te sientes abandonado? Porque tú dejaste de orar por los demás. Inmediatamente que tú te levantas a orar por otro, ¿sabes qué pasa? ¿A dónde nos juntamos? Con el Señor. Mi espíritu, yo elevo una oración a Dios en espíritu, y ahí en el espíritu se juntas, de ahí yo estoy orando, ¿verdad? Y entro a la presencia de Dios en espíritu, en oración, y ahí estás tú, y tú, y tú, y tú, y los que estén orando, y ahí nos juntamos. Es una unidad que muchos no entienden y que muchos no han experimentado. Solamente ahí nos podemos juntar nosotros en espíritu, ahí en la presencia mismísima de Dios. Es por eso que muchas personas, ay, nadie me quiere, y ya me hicieron el fuchi. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque dejaste de orar por los demás. Cuando tú estás orando por los demás, tú no te preocupas tanto por ti mismo. No hay cosa más horrible que una persona esté lamiendo sus heridas y esté diciendo: nadie me ve, y verdad, y como perrito está lamiendo. ¿Y qué pasa con las heridas? Pues simplemente las heridas van a infectarse de tantas quejas, de tanto nadie me hace caso. Y cuando tú dices: ¿qué me importa que no me hagan caso? Yo tengo que cumplir el llamado, como Pablo dijo, ¿verdad? Mirando que están en buen orden, orando por los demás. Tú puedes decir a una persona: oye, cuánto te amo, y darle un abrazo, y oye, qué bueno, y me da tanto gusto verte. Y si no oras, eres el peor de los hipócritas. Oye, tú eres mi mejor amigo, y qué bueno, cristiano, ¿verdad? Y tú le dices eso a una persona, y si tú no estás orando por él, ¿de qué sirve que le digas eso? ¿Cuál es el caso? Pues amistades en el mundo teníamos muchos. Ahora, de verdad oras y le entregas la vida de esa persona, de ese amigo, de tu compadre, tu amigo, de quien tú quieras, de tu compañero de trabajo, de tu hermano, de tu pastor, le entregas y le dices: Señor, yo te encargo la vida de esta persona. Es estar en orden, es estar en unidad. Esa es la unidad que Dios demanda. Esa es la unidad.
¿Verdad? Muchas veces nosotros queremos ver como que la unidad es que alguien me ayude. Eso no es unidad. Unidad, claro que es importante que tú ayudes. Dice la Biblia que cuando tú veas la necesidad del otro, no le digas voy a orar por ti, sino que digas, ¿sabes qué? Aquí tengo y tengo esto para darte, y se lo des. No es orar nada más, sino también tener ese acto de misericordia. Acordémonos pues que la misericordia no es sentir dolor. La misericordia no es, ay, qué feo siento, ay, qué dolor, ay, Señor. Eso no es misericordia. Misericordia es el hecho de hacer el favor. La misericordia, hacerlo, que se vea tangible, que el otro que recibe diga, ah, caray, sí recibí, sí me fue a ver, sí me dio una despensa, sí me dio un dinerito, sí recibí. Oye, fíjate que vino y no tan solo oró por mí, me dio un abrazo, ¿verdad? Y no tan solo a veces cosas físicas, sino que se sienta esa misericordia. Y dice la Biblia que si tú haces misericordia con una persona, Dios va a mandar a otra persona en el momento de tu necesidad a que alguien tenga misericordia también de ti. Ok, en 1 Corintios 1, dice aquí el apóstol Pablo también, referente a la unidad. Dice que, vamos a leerlo, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Que todos estemos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo, verdad? El apóstol Pablo, pues oye, pues ¿cómo le vamos a hacer si tú quieres una cosa, yo quiero otra cosa, y tú quieres, verdad, y allá quiere otra cosa? Uno quiere que el salón sea azul y otro quiere que sea blanco, y uno quiere que cante una alabanza y otro quiere que sea de otro color, y verdad, y de diferentes. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Es fácil que tú seas capaz de ponerte en los zapatos de esa persona, que tú digas, caray, yo no entiendo por qué esta persona esto, pero tú eres capaz de verdaderamente ponerte en sus zapatos y ponerte en el dolor y la necesidad de esa persona. Entonces tú vas a poder entender. Si tú criticas, no, pues ese, mira cómo se viste y cómo habla, y mira, sinvergüenza, y robó, e hizo, y dijo. Pero si tú no eres capaz de ponerte en los zapatos de esa persona y tú no entiendes realmente lo que le está pasando, simplemente nosotros somos nada más jueces, y tú estás juzgando, criticando y diciendo. Pero si tú no eres capaz de entrar realmente en los problemas, Señor, yo no sé qué hizo esa persona, yo no sé, papá, tú eres el juez, pero yo quiero pedirte que tú lo perdones, que tú lo levantes, Señor, y empiezas a orar. Y dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo te dice cómo orar. El Espíritu Santo, tú entras a la oración de Dios y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos dice cómo debemos orar. Y ahí en la oración, Dios te va a decir qué es lo que tienes que orar. Y si tú no oras y no entras a la presencia de Dios para interceder por los demás, simplemente eres un criticón. Simplemente estás criticando algo que no sabes. Y cuando tú has caído, cuando tú has sido levantado de la mano de Dios, ahí de la basura, de lo cochino, de lo más sucio, y te has sentido la misericordia de Dios y que Dios te ha levantado, ¿sabes cómo eres? Misericordioso. Sabes que Dios te ha levantado y que ayer pecaste y que antier, ¿verdad? Y que pecamos todos los días, y en ese momento que sabes, Señor, perdóname, hice un pecado, Señor, ¿cómo pude haberte hecho pensar esto que estoy pensando? Señor, te lo entrego, perdónamelo. Y en ese momento tú sabes que Dios te perdonó, y entonces cuando tú ves el pecado, la paja en el ojo ajeno, ¿sabes qué haces? No criticas, levantas. Paracletos, levantar, exhortar, con la idea de animar, no con la idea de regañar. Regañado ya está por el diablo, ya está bien regañado por el diablo.
Ahora tú vas a ir tú también a hacer la cosa del diablo. Hermano, que tú eres sinvergüenza y por eso te va como te va, ¿verdad? Por eso y vas a perdiste la santidad y vas a perder tu familia, tu economía. Él ya lo sabe. El diablo se lo dijo en el mismísimo momento cuando pecó. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ponerle otra vez el dedo, ándale, sí, para que le duela más. No, levantarlo. Eso es la unidad. Y cuando nosotros entendemos la unidad, ¿sabes cuándo lo entiendes? Cuando tú has sido levantado. Si tú no has sido levantado y tú no le confiesas a Dios tus pecados, tú no eres capaz de levantar a otra persona. ¿Por qué? Porque no te has levantado tú mismo. Tienes que experimentar. Tienes que experimentar. Por eso es una de las razones que Dios nos permite pecar. No dije que sea correcto pecar, sino que Dios nos permite pecar. O sea, en su voluntad de Dios, Dios nos dice: peca, pero vas a sufrir. Y cuando nosotros pecamos y sufrimos, entonces viene Dios y te dice: aquí estoy. Y te saca del lodo y te dice: aprendiste que no debes de pecar. Sí, ya aprendí, ya debo aprender. Ok, ahora aprende a tener misericordia por los demás. Y eso solamente de cristianos que han sido pasados por fuego. Solamente. El cristiano que no ha sido pasado por fuego se resiente, se amarga y se enoja y se va. Pero un cristiano que ha sido pasado por fuego y que Dios te ha perdonado 1, 2, 3, ¿sabes qué quieres? Levantar a los demás. Estás viendo y quieres ayudar a un hermano y lo ves ahí tirado, vente para acá, mira, Dios también me levantó, y ves a otro y lo quieres levantar porque sabes que Dios es misericordioso. Pero cuando tú no has confesado tus pecados a Dios, ¿sabes cómo te vuelves? El dedo señalador. Mira, ahí viene, aquel, ahí viene, ya va entrando y ya va saliendo. Ojalá le haya caído la prédica. Y mira, ¿estás oyendo? ¿Sí? Dedo señalador. Cuando tú entiendes, entonces esa persona se vuelve misericordioso. Seré misericordioso, dijo el Señor, con quien sea misericordioso. O sea, la misericordia es un acto de bondad, de fe, ¿verdad? De entender. ¿Cuándo es misericordiosa una persona? Cuando entiende, cuando le cae el 20, cuando entiende, ¿verdad? Y dice: caray, yo he recibido tanta misericordia de Dios. Y dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Entonces, de veras, aquí está enfrente de ustedes uno que Dios ama en gran manera. Dios me ha perdonado como no tienes idea. Y me ha levantado cuantas veces como no tienes idea. Igual que a ti, si tú te has arrepentido. Porque el que mucho se arrepienta, mucho ama a Dios. Pero si tú dices: bueno, pues yo no tengo tantos pecados, entonces dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a nuestro Señor Jesucristo mentiroso. Tú pecas y yo peco, no nos exentamos, pero Dios quiere que pidamos perdón. Ok, entonces ahora, no puedes ser misericordioso si no tienes paciencia. Es imposible que tengamos la unidad si no somos compasivos, y es imposible que seamos compasivos si no seas paciente. Si tú vas vamos a Colosenses 1, si tú vas a aconsejar a una persona y le vas a decir: oye, ya levántate, mira, quiero hacer misericordia contigo, y no se puede, hombre, eres un sinvergüenza, y no tienes la paciencia para levantar a una persona, no vas a poder levantarlo, porque necesitas paciencia. Un cristiano sin paciencia es un cristiano que está igual derrotado. Miren, vamos a verlo primero, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. ¿Ya lo tienen? Sí, dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia y espiritual. Ok, fíjense bien lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Está orando por la iglesia de los Colosenses, por un grupo de hermanos, y les dice: no ceso de orar por ustedes y que seas lleno del conocimiento. Cuando tú eres lleno de conocimiento, tienes tablas.
tienes puentes, tienes piedras que puedes usar para pasar cuando cuando el agua se cierra, ¿verdad? Se cierra el camino. Entonces tú tienes manera, tienes estructura, tienes andamios para cruzar por los lugares peligrosos. Pero si tienes ahí nada más un versiculito que te acuerdas, ¿verdad? Te acuerdas nada más de uno o de ninguno, ¿verdad? Y cómo háblale al pastor, o háblales de oración, y háblales, no sé, aquí, porque ya se me cerró el camino. Pero una persona que tiene Biblia, una persona que está tomado de la mano de Dios, esa persona puede y tiene manera de pasar y de ayudar a cruzar el mismo puente, el camino malo, a otras personas que están con él. Pero necesitas conocimiento. A lo mejor alguien dijera: pues yo hasta crucé un curso de teología, hermano, yo crucé, tengo un doctorado. Pero entonces Dios te dice que tú necesitas recordar lo que se te enseñó. Necesitas estar viviendo la palabra. Necesitas, ¿verdad? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces tienes que empezarlo a practicar. Y dice en el versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. ¿Cómo vas a crecer? En los estudios. En los estudios bíblicos. Hermanos, tenemos tantos estudios en esta iglesia, en esta congregación. Tantos estudios, tenemos aproximadamente 15 estudios. ¿A cuáles perteneces tú? Y dice en el 11: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Aquí me voy a detener. Esta palabra poder es poder de Dios que da paciencia. Fíjate bien, ¿verdad? Dice aquí que este poder de Dios da paciencia, porque es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa. O sea, si tú tienes paciencia, si tú estás con paciencia y tienes esa paciencia, el poder de Dios es el que da la paciencia. Aquí lo dice, lo vuelvo a leer, versículo 11: fortalecidos con todo poder. O sea, el poder de Dios, el dunamis de Dios que tú encuentras a través de la oración y de la lectura de la Biblia, ese poder te va a dar conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Si tú estás pegado a Dios, esto es un poder. Esto es un poder. El poder de Dios está aquí en la Biblia. Entonces yo veo este poder, lo absorbo y tengo ese poder de Dios. Y ese poder me va a dar paciencia. ¿Por qué eres impaciente? Porque pocas veces vas a la Biblia. Y mira, y vámonos ya, y ya se hace tarde, y siempre tarde, y mira, y vámonos, y siempre andas apurado, y siempre del reloj, y siempre desmañanado, y siempre, ¿verdad? ¿Por qué anda esa persona así angustiada de que si el dinero, y que si no va a alcanzar, y que si los niños, y que la escuela, y andas así siempre afanado, ¿verdad? Veo ahí varios que se están riendo. Y esa persona no tiene paciencia. Entonces, ¿dónde vas a sacar la paciencia? Voy a meditar, voy a ponerme en flor de loto. Y no lo vas a sacar por medio de la meditación, ni por ir al yoga, ni por hacer ejercicio, ni por correr en la costera, ¿verdad? Que eso dicen los psicólogos y los doctores que no conocen a Dios. La única forma que tú tengas esa paciencia que muchos no conocen es a través de la Biblia. Y cuando tú vas a la Biblia, absorbes y entiendes esa paciencia, estás saliendo de aquí y después empiezas a entender lo que antes no entendías, y por eso eres impaciente, y por eso buscas el alcohol y la droga, porque poco buscas de Dios, y por eso buscas mujeres y hombres que no es tu marido ni tu esposa, y entonces buscas en otras cosas como para lograr esa paciencia que no tenemos. Es importante tener el poder de Dios. Dice el versículo 9 de nuestro texto, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuiste llamados a heredar bendición. Fíjate bien, es importantísimo. Vamos a Romanos 12, 19. O sea, es importantísimo que nosotros fuimos llamados a recibir bendición.
Y cuando tú dices que tú tienes una herencia de bendición, tu mentalidad tiene que cambiar. Tiene que cambiar a que tú pienses que tú lo que tienes que hacer es simplemente bendecir a los demás. Cuidado y maldigas. Cuidadito y maldigas a otra persona. Tienes que bendecir. Es importante bendecir. Dice en Romanos 12:9, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. O sea, cuando tú dices, me hicieron daño, me robaron, me calumniaron, y tú le dejas eso a la venganza de Dios, y que Dios sea el que cobre venganza, y que tú no seas el que cobre venganza, que Dios es el que se va a vengar, Dios te lo regresa 100 veces mejor. Te lo regresa. Dios no es deudor de nadie. Dios te va a regresar y te va a restaurar. Y si tu mujer te puso el cuerno o tu marido te puso el cuerno, Dios capaz de que te la quita o te lo quita y te regresa a un gran hombre de Dios, una mujer de Dios. Dios lo va a hacer, pero tú no busques venganza. Si tú te vengas, entraste al terreno del pecado, y entonces aquel está mal y tú también estás mal. ¿Por qué? Porque juzgaste algo que no sabías. No sabías, y tú dijiste, este es sinvergüenza, y vas a ver, y me hizo, y me calumnió, y a lo mejor sí lo hizo, pero tú no eres juez. Hay personas que dicen, pastor, arréglalo. Y yo, así me han dicho. Y yo como Jesús, Jesús le dijeron, Jesús, este hombre, mi hermano, no me quiere dar la herencia. Y Jesús le contestó, ¿y quién me ha puesto por juez? Y ahora los pastores de hoy en día son jueces, cuando los pastores somos consejeros. Solamente el consejo. ¿De dónde? A ver, tú te obligo a que hagas esto, y tú para acá. Y los testigos de Jehová dicen, este se casa con esta y este con aquel, y así. Eso hacen jueces, dioses en el púlpito, haciendo lo que Dios no manda, cuando el consejo solamente está en nosotros los pastores. Y vamos y exhortamos. Si el hermano no quiere, pues nosotros le hablamos. Ya se te habló. Yo muchas veces en las conferencias digo, yo ya te hablé, ahora la pelotita está en tu cancha, haz lo que tú quieras. Ya se te exhortó una vez, ¿verdad? Pero nosotros, así como para decir, oye, tú tienes que hacer, y mira, y verdad, y nosotros no podemos hacer eso, estamos limitados. Dios es el juez, Dios es el de la venganza, Dios es el que va a traer las cosas y las va a poner en su lugar. Yo no sé tu vida y la tuya, yo no sé la vida de ustedes, ni tampoco tú conoces la mía. El juez es el Señor. Ese es el que va a sacar todas las cosas a la luz. Por eso Dios quiere que tú te arrepientas y que vivas una vida en santidad. ¿Quieres saber cuál es la máximo secreto? Fíjate bien, ¿quieres saber cuál es el máximo secreto de la prosperidad? Para tener salud, imagínate, escúchame, para que tengas salud, larga vida, para disfrutar de ella, para que vivas en prosperidad económica, con gozo abundante, incluso en medio de las adversidades. Y no soy pastor de la prosperidad. Esto puedes hacerlo. Esto lo enseña la Biblia. O sea, la prosperidad es bíblica, como también la sanidad es bíblica, y como también la liberación es bíblica. También es bíblico el hablar en lenguas. Pero no podemos hacer énfasis en que tú tienes que prosperar y todos los domingos se tenga que predicar aquí la prosperidad. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Una herejía. ¿Qué es una herejía? Una verdad llevada al extremo. Y hay congregaciones donde la prosperidad se olvidaron de todas las demás doctrinas. La prosperidad es bíblica, pero no vamos a hacer una herejía.
llevarla al extremo, como las sanidades, ¿verdad? Las sanidades también es así, y vamos a estar orando por sanidad, 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 y hablando en lenguas todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos. No, ¿por qué? Porque tenemos que predicar todo el consejo. Predicando todo el consejo nos aseguramos de que estamos correctos predicando todo el consejo. No podemos, ¿verdad?, nada más predicar eso y eso y eso y eso. Entonces caemos en legalismos, caemos en herejías y caemos en tantas cosas que muchos hermanos, iglesias hermanas se han desviado. Y dice aquí el versículo 10, ¿de verdad quieres ser próspero? Mira lo que dice aquí en nuestro texto, en el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. El que quiere ver días buenos y amar la vida, refrena su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto lo retoma el apóstol Pedro del Salmo 34 y lo expone y lo presenta de una forma maravillosa en este texto, y lo está incluyendo que si tú quieres prosperar, hay un secreto, hay condiciones, y la primera condición es que guardes tu boca. Si tú no guardas tu boca, si tú estás, ¿verdad?, hablando de los demás. Y dice en Santiago 3, varón perfecto es el que refrena su lengua. O sea, el que tiene ganas de decir, porque mira, no quiero decir que tú seas un santo que no le salen malas ideas. Eso no es un cristiano. Un cristiano tiene malas ideas. Y tú puedes venir orado con 5 horas de oración y vas por la costera y te pisan un callo y se te va a salir. Se te va a salir un pensamiento, se te va a salir un pensamiento, este sinvergüenza, lo pensaste, pero de ahí de pensarlo a decirlo es un abismo. ¿Me oyeron? De pensarlo a decirlo es un abismo. Un varón perfecto es el que refrena su lengua. Que refrena su lengua. Y esa persona que refrena su lengua está garantizado que va a tener prosperidad en todas las áreas. Si tú eres un ligerito para hablar, ligerito, y este feo, fea, y este apestoso, y se lo dices tú en su cara a él y lo ofendes, y aunque sea apestoso y le huele la ardilla y tú, ¿verdad?, lo ofendes delante de todos, oye hermano, ¿qué no usas desodorante? Y ya lo avergonzaste. Tú eres una persona que no refrena su lengua. Alguien dirá, oye, pero ¿qué de malo decirlo? Ese es el problema, que tú piensas que hay que decirlo, y la Biblia dice que hay que callarse. ¿A quién le hacemos caso? ¿A lo que tú piensas o lo que dice la Biblia? ¿A quién? ¿A quién le vamos a hacer caso? A lo que dice la verdad, que hay que sacar, ¿verdad? Y hay que sacar el fuay, y eso es contrario a lo que dice la Biblia. Es que déjame que me libere, vieja. Entonces dame permiso para maldecir. Eso no está dentro de la Biblia. Y el que quiera ver larga vida y ser prosperado, ¿verdad?, y ser sano, y su familia tener prosperidad económica, refrena su lengua. No dije no tengas malos pensamientos, refrena su lengua, se calla, se muerde los labios, pero no habla. Y cuando tiene que hablar es para bendecir. ¿De cuál eres? No codies a los demás. No te acuerdas de tu compadre que no está aquí. Acuérdate de cómo eres tú. El Señor está hablándonos a nosotros. A ver, ¿qué sacas? Jeremías, en el capítulo 15 de Jeremías estaba orando, Señor, quiero ser un gran profeta, quiero ser tu voz. Así estaba orando Jeremías, empezaba su ministerio. Señor, quiero ser tu voz, Señor, quiero hablar como tu voz, Señor, quiero ser un gran profeta, grandemente usado por Dios. Y Dios le voltea a ver y le dice, Jeremías, escucha bien, si tú sacas entre lo precioso de lo cochino,
vas a ser como mi boca. O sea, tenemos dos naturalezas. Desde el Antiguo Testamento ya lo decía. Tenemos la naturaleza adámica caída que está dentro de nosotros, ¿verdad? La carne, y tenemos el Espíritu Santo. Tienes las dos. Ahora, es como tener dos cubetas. Tienes dos cubetas. Tienes dos cubetas. Una con estiércol, con piedras, con escorpiones y con serpientes. Y otra cubeta es con bendiciones y con versículos bíblicos. Y cuando viene una persona, ¿de cuál le vas a aventar? ¿Verdad? ¿Verdad? Tienes dos. Tú decides cuál de las dos le avientas. Te amo, te bendigo, no importa, mira, no importa si me dolió, yo te amo y caray, más cosas he pasado por la vida. ¿Puedes decir eso? No, vas a ver, y yo soy, y te acuerdas de tu apellido y de la familia, y avientas sapos, escorpiones y lagartijas. No eres un varón perfecto. Tienes que saber refrenar tu lengua. Pero yo digo lo que pienso. Ese es el problema. No puedes decir lo que piensas, tienes que refrenarlo. Tienes que estar consciente de lo que estás diciendo. No puedes decirle a una hermana: hermana, ahora sí te ves bien. ¿Qué palabras son esas? O sea, nunca se vio bien, ahora sí. Hermana, ahora sí te veo sonriente. No, ¿quiénes somos para calificar, hermanos? ¿Por qué vamos a calificar? El varón y la mujer de Dios maduros refrenan su boca. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres que Dios tenga el favor de ti? Cállate. Más haces callado que hablando. Y luego los de Acapulco, ¿verdad? Que somos pero facilitos para hablar. Facilitos. Yo cuando llegamos aquí con mi esposa a Acapulco, algo que yo, ¿verdad? Veía aquí el de Acapulco contesta, pero con una rapidez, si saca una broma, un chiste, ¿verdad? Los bien pensados, los mal pensados, pues inmediatamente ofenden, sacan la espada, pum, pum, te cortan y te dejan todo ahí, ¿verdad? Y así como que hay una guerra a ver quién contesta primero. Como a ver quién se defiende más, y tú, y te fijaste cómo lo callé, te fijaste cómo lo dejé, mira, ni palabras tuvo para. Y es así como diciendo, ¿verdad? A ver quién tiene más saliva para comer más pinole. Eso dicen. Pero cuando tú entiendes que el que gana es el que se queda callado, entonces tu vida cambia. El que gana es el que se queda callado. No el que, oye, esta doctrina, a ver, vamos a decírmelo, vas a explicármelo, etc. Y tú le dices: pues fíjate que no voy a contender contigo, pues a lo mejor ni lo sé, no, tú, a lo mejor sabes tú más que yo, y te quedas callado, y ya ves, no sabe Biblia, y te quedas callado. ¿Sabes quién te va a defender? Dios. Y tú ganaste, porque evitaste la confrontación. Pero ¿quién nos enseña a pelear? ¿Quién nos enseña a ver quién tiene la razón? Y yo, vente, siéntate aquí, vamos a hablar, y tú vas a ver, y te voy a bombardear de versículos bíblicos, y mira, siéntate. ¿Y qué? ¿Qué ganaste? Lo aplastaste con la Biblia. ¿Y qué ganaste? ¿Ganaste un amigo? ¿Lo ganaste para el Señor? ¿Lo pateaste? Mejor dicho. La segunda condición es apartarte del mal. Por ejemplo, de las 7 iglesias de Apocalipsis, Esmirna, Tiatira, Éfeso, todas las iglesias que habla la Biblia de las iglesias de Apocalipsis, que son las 7 ejemplos de las iglesias que van a quedar cuando el Señor venga, y son las 7 iglesias que actualmente hay, el tipo de iglesias que hay, ¿verdad? Repite invariablemente a todas las iglesias, aún las que estaban en pecado y las que no estaban en pecado, dice: al que venciere le daré la corona de vida, al que venciere no sufrirá daño, al que venciere le daré el maná escondido, al que venciere le daré columna del templo, al que venciere.
O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros los cristianos puede ser que no seamos vencedores? No. En Romanos 8:37 dice que los cristianos somos más que vencedores. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, ¿verdad? Que un cristiano, fíjate bien qué se refiere esto, que si un cristiano en el momento que es exhortado, enseñado por la palabra de Dios, dice, caray, estoy mal, yo soy vencedor, soy cabeza, no cola, estoy al frente, estoy en santidad, Dios me ha llamado a vivir en santidad, no en pecado. Inmediatamente esa persona entiende y se arrepiente y se mete al camino, porque somos más que vencedores. Pero aquel que dice, no, a mí qué me importa, yo voy a ser así, voy a ser borracho y voy a ser marihuano y no me importa seguirle poniendo el cuerno a mi esposa, ese no es de los nuestros. Ese no es de los nuestros. El cristiano entiende inmediatamente que se le habla, dice, caray, ¿cómo estaba mal? Saca la pata del lodo. ¿Por qué? Porque no es cerdo. Saca el hocico como los perros del vómito, están comiendo el vómito. ¿Y por qué comen el vómito? Porque son perros, porque no han sido transformados. Y un cristiano ya ha sido transformado, no quiere volver ni al vómito, ni volver al estiércol o al lodo. Somos cristianos, somos más que vencedores. Esa es nuestra naturaleza. No dije que no pecamos, sí pecamos, pero no permanecemos en pecado. Un cristiano verdadero saca la pata y se levanta, porque es cristiano, porque tiene el Espíritu Santo. Simplemente por eso. Cuando Jesús partió y le dice a los discípulos, me voy y vas a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es ese poder? El poder que nosotros ahora tenemos, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no pecar. Para no pecar. Jesús se iba, pero se iba y dice, no los voy a dejar solos, voy a mandar uno sobre vosotros. Mientras quédense allá refugiados orando, y ahí los quiero, cuando venga en 50 días el Pentecostés y venga sobre vosotros el Espíritu Santo, vas a recibir poder. Él les dijo claramente que iban a tener poder. Y ahora nosotros, cuando tú te convertiste, ya tienes el Espíritu Santo en ti. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, y el que no tiene el Espíritu Santo, el tal no es de Cristo. Romanos 8:1. Tienes a Cristo, eres hijo. No tienes a Cristo, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y si tú no tienes al Hijo, no tienes al Padre. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, para que puedas resistir el pecado. Y entonces cuando tú recibes el Espíritu Santo te da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces dices, caray, cambia tu forma de pensar y tu forma de ver y tu forma de trabajar, y cambia totalmente tu vida en una forma integral, no en una área. El tal es un mentiroso. Si a mí me dices, bueno, aquí nada más vienes y estás aquí y llegas y ¿verdad? Y te sientas aquí entre nosotros, y saliendo de aquí eres, ¿verdad? El mochorejas, y vas con mujeres y borracho toda la semana y llegas aquí. Esa persona no tiene el Espíritu Santo. No tiene. ¿Qué necesita para dejar todo aquello? El Espíritu Santo. ¿Tú crees que yo a fuerza de voluntad, sí, Señor, ahora sí me voy a esforzar en no tomar y no ver mujeres y no fumar y no droga, y todo me estoy repitiendo así todos los días, todas las mañanas, esa misma cantaleta? No. Ya soy libre. Los alcohólicos anónimos, ¿qué hacen? Hoy no bebí, y mañana, yo les pregunto, ¿y mañana? Pues quién sabe. Y le digo yo soy libre desde que me convertí hasta que venga el Señor. ¿Quién está mejor? ¿Ellos o nosotros? Pero ellos no van a poder nunca, porque no tienen el Espíritu Santo. Ellos pueden dejar de tomar, pueden dejar de tomar, y sí lo hacen, es admirable, dejan el alcohol, pero se les sale el demonio del alcohol, ¿y qué se les mete?
Yo he ido a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y tengo muchos amigos y los amo y los bendigo. ¿Y qué pasa en las reuniones de los Alcohólicos Anónimos? Se les mete uno de cigarro y se les mete uno de malas palabras, y no puedes estar ahí de tanta majadería que están hablando. A mí una vez me invitaron a predicar con ellos y me dicen, sin Biblia. Digo, ok, sin Biblia. Y sin Biblia los confronté, porque le tienen miedo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente que esta es la luz que viene a las tinieblas, y ellos amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Una persona que está todavía enamorado y no quiere dejar sus obras no puede seguir a Cristo. No puedes. Una persona que quiere dejar su vida pasada, dice, quiero dejar mi vida pasada, ya no me importa, ya sufrí, ya me hizo mucho daño el pecado, Señor, quiero que me saques de esto, yo no puedo, he jurado hasta por el osito Bimbo que voy a cambiar. Y sí, porque hay quienes hacen eso, yo hacía eso. Y le juraba a mi esposa y le juraba, ¿verdad? Y entonces yo quería cambiar y nunca pude, hasta que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. En ese momento el pecado, ¿saben qué pasó con el pecado? No se fue. La atracción al pecado no se va, se queda, pero se disminuye. Y esas ganas que yo tenía de emborracharme ya no estaban. Ya no estaban. Ya no estaban en mí. Yo me acuerdo cuando me convertí, yo me convertí, hagan de cuentas que tenía 8 días, 15 días y me convertí, y precioso y maravilloso, y hice una comida con mi compadre, invité a varios amigos como solía hacerlo, y entonces le dice, compadre, sírveme una copa, y dice, ¿qué quieres, compadre? Pues un whisky, una cerveza, lo que sea, vamos a tomar hoy. Ya cristiano. Es más, guardé la Biblia, la puse por allá. Y ahí estaba en la cantina, porque teníamos una cantinota ahí en la casa en México, y que me sirve mi compadre, a ver, ahorita vas a ver, con hielo y todo, y que me la tomo, ¿verdad? Y yo, ay caray, esto sabe medio raro. Así me pasó. Digo, sírveme otra cosa, como que esto no. Sí, compadre, lo que pide el compadre, y ya me sirve otra, y tomo lo que seguía. Y dice, ¿qué pasó, compadre? ¿No estés fichando? Le digo, no es que estoy fichando. No, como que no me cae. Digo, a ver, sírveme algo fresco. Me sirvió no sé qué cosa, después me sirve otra cosa, y lo probé, y el Espíritu Santo me habló por primera vez audiblemente en mi mente, no en mis oídos, en mi mente, y me dijo, tú ya no tomas. Tú ya no tomas. Y en ese momento dije, es verdad. En ese momento le dije, ya no vuelvo a tomar. Y se queda mi compadre viendo y dice, ¿estás loco? Le digo, no, ya no tomo. Ya no tomo. En este momento, y desde ese mismo momento jamás volví a tomar. Agarré todas las botellas que estaban en la casa y las tiré por la coladera. Eran tantas que cuando las tiré, el de la basura nos dijo, ¡wow! ¡Qué fiesta hubo en esta casa! Era un arsenal de bebida, era mi pecado. Lo tiré a la basura. Saqué todos esos diablos y chamucos que tanto daño hicieron a mi esposa y a mis hijas y a mi vida. Pero yo me decidí. Es una decisión que tú tienes que hacer, es una decisión que tú tienes que formar y decir, a partir de este momento yo empiezo a caminar, y entonces Dios te infunde un poder sobrenatural, precioso, maravilloso, y te levanta. Ok, vamos pues. ¿Te gustaría tener un blindaje a prueba de balas? Un blindaje a prueba de como un tanque de guerra, como veía el carro de Donald Trump, y que es a prueba de incluso de algunos ciertos misiles portátiles. ¿Sabías tú eso? ¿Te gustaría que tu vida espiritual esté así de blindada? Puedes tenerlo. Versículo 13. ¿Y quién es aquel a quien podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién te puede hacer daño si tú sigues el bien? O sea, es un blindaje que nadie puede tocarte. Mas también, si alguna cosa padeces por causa de la justicia, bienaventurados sois,
Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Segunda de Crónicas 15:9. Miren qué dice Segunda de Crónicas 15:9. Mientras lo buscan, miren, ya está en la pantalla. Fíjense bien. Veamos este blindaje y el poder de Dios. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, está en la pantalla, toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Fíjate bien, o sea, dice que Dios está viendo a todas las personas en la tierra y Dios está buscando a quién hacerle bien. Dios está buscando aquí en esta iglesia de Vida Nueva, en otra, ahí en tu colonia, en tu casa donde vas caminando. Dios está buscando a quién hacerle bien. Fíjate, Dios no está buscando a quién pisar y a quién destruir. Dios está buscando a quién diferenciar, a quién darle el favor de Dios. Esa palabra poder, si te interesa, es la palabra chazak en el hebreo y significa fortaleza, esfuerzo, vigor, ánimo, energía para que tú puedas tener resistencia a la atracción al pecado y que tú estés consciente. O sea, ¿qué era lo que no teníamos antes? Resistencia al pecado. Y no queríamos estar conscientes de las cosas que estaban sucediendo. Por ejemplo, una persona cuando empieza a tener problemas, la puerta falsa es huir. Y huye de su esposa, huye de su esposo, huye de la familia, huye de su trabajo, huye. ¿Y dónde huimos? En un lugar donde nadie nos diga nada. Hasta de las congregaciones huye las personas. Ay, este pastor es muy predica y es muy duro y yo voy a ir a una congregación donde no se predique tan duro. Ok, esas personas que piensan así o cuando viven en el mundo, ellos necesitan un anestésico, ya sea el alcohol, ya sea la droga, o sea una mujer, o sea lo que sea, la necesitan. Por ejemplo, cuando, ¿verdad? Tú has visto en las películas ahí de Pedro Infante, ¿no? Y le llegan y le dicen, ay, pues fíjate que tu mujer anda con otro, échame un whisky. Y le sirven un whisky como para anestesiar lo que te está pasando. O sea, todas las drogas y todo el pecado, la pornografía, el pecado que tú me digas son anestésicos. Y cuando tú dices una mala palabra, es un anestésico. Después de decir la palabra, te dicen los psicólogos, ¿cómo se siente? Ah, bien. Pues ya soltaste tu veneno, ¿cómo no te has de sentir bien? Pero cuando tú vas a la palabra de Dios y te dice que Dios te va a dar un poder para resistir, es un poder que viene de Dios, no viene de mí o de ti, viene de Dios. Y ese poder es el poder que nosotros tenemos que estar cultivando. Y esta otra palabra que se dice perfecto, es la palabra shalom, shalem, y viene de una derivación de shalom y significa maduro, completo o cabal. Maduro, completo, cabal. ¿Quiénes son los maduros? Los que aguantan. Esos maduros que se toman del poder de Dios y que no confían en su fuerza. Yo no confío en mi fuerza. Pablo no confiaba en su fuerza, Pedro no confiaba en su fuerza. Tú no debes de confiar en tu fuerza, tú no debes de confiar en tu carne. Maldito el hombre que confía en su carne, maldito el que pone su esperanza en los otros hombres. Es maldición. Lo único que se nos está permitido es tomarnos de la mano de Dios para que Él nos dé fuerza. Y cuando tú resistes y tienes esa fuerza, entonces tú vas a poder pasar todas las pruebas. Vas a ser perfecto sin que falte cosa alguna. Vas a tener una perfección delegada por Dios. En el versículo 15, vamos al versículo 15, dice aquí, sino santificar al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la esperanza que hay en vosotros. O sea, la prueba de fuego que todo cristiano va a pasar, escúcheme,
escúcheme, estamos en la recta final, no te distraigas. La prueba de fuego que todo cristiano va a pasar en medio de adversidades, en medio de robos, en medio de un asalto, que te ponen una pistola y te dicen el dinero, ¿verdad? Y tú estás ecuánime, estás en control, que no pierdes el control. Esa es una persona que ha presentado defensa con mansedumbre. Y cuando viene tu líder y te dice, hazte para acá, muévete esta silla, y tú estás al control, pero si no, porque me he de mover y yo quiero, si ni siquiera eso puedes obedecer, ¿cómo vas a poder pasar una prueba de que alguien te ponga una pistola? ¿Cómo vas a pasar una prueba de una traición? ¿Cómo vas a pasar una prueba grande en tu vida si no has podido obedecer las cosas menores? Vas a sufrir, vas a pasar problemas, igual que tú. Todos vamos a pasar problemas, todos. No hay nadie que se escape de los problemas y de las circunstancias adversas. El venir a Cristo no quiere decir que no vas a sufrir, sino que vas a entender el sufrimiento. ¿Cómo es esto? Aquí lo contesta. Versículo 16: teniendo buena conciencia. Teniendo una buena conciencia, para los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, si tú tienes una buena conciencia, dice en Romanos 2:15 que el Espíritu da testimonio a nuestras conciencias, acusándonos o defendiéndonos. O sea, si tú tienes una conciencia y tú dices, mi conciencia está tranquila, yo no hice mal, entonces una persona te puede calumniar y decirte lo que sea y no vas a salir afectado. Por ejemplo, a Jesús, cuando fue Jesús y se armó con un chicote y tiró todas las mesas del templo y los dijo, sinvergüenzas, nido de víboras, cómo están aquí haciendo del templo, y verdad, y lo están aquí prostituyendo, y jugaban baraja y jugaban cartas, hacían apuestas y jugadas de gallos. Imagínate todo lo que hacían. No es que vendamos y tengamos una mesa aquí de materiales cristianos, o que vendamos gelatinas o tortas. No. Aquellos hacían sinvergüenzadas y medias, y apostaban y engañaban y hacían rifas. Y el café tarot, me imagino, todos los tipos de brujerías ya estaban metidas en el templo. Y llega Jesús y arranca todas las mesas y las quita todas las mesas. Y se enojan los fariseos. Los fariseos se enojaron, dijeron, Jesús, imagínate lo que le dijeron. Y le empiezan a insultar. Y Jesús se va a la vuelta y los deja hablando. Y le dice a uno de sus discípulos, ¿oyes lo que te dicen? Eso lo dice en Lucas 19:45. Oye lo que te dicen. Y Jesús le contesta a ese discípulo, le dice, no sabéis, y le cita el Salmo 8:2, dice, no sabéis que de la boca de los que maman y de los niños Dios fundó la fortaleza a causa de sus enemigos, para hacer callar al vengativo y aquel que nos calumnia. Quiere decir que un niño que come y mama de la Biblia, la leche espiritual no adulterada, todas esas calumnias que hacen contra ti se van a desvanecer cuando tú estás tomado de la mano de Dios. Ahí está el secreto. No hay otro secreto mejor, más hermoso que estar tomado de la mano del Señor. Y aquí está el versículo 17 y último, porque es mejor. De aquí saqué el título. Dice, porque es mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que padezcas haciendo la voluntad de Dios que haciendo el mal, y si sufres. Hay personas que no quieren sufrir. Qué difícil darle explicación a una persona que no es cristiana sobre el sufrimiento. ¿Y por qué? Y siempre tienen miles de preguntas, ¿verdad? ¿Y por qué? Y el sufrimiento, ¿verdad? Y por ejemplo, dicen el amor. Si tú no entiendes y tú no tienes conocimiento de Dios, vas a decir, oye, ¿y por qué? Vamos a hablar de amor.
una persona sin Cristo, pues el amor es sexo con mi novia, con mi novio, ¿verdad? Y si no me gusta, pues busco a otra, y con quien yo me siento bien, y voy a durar casado con mi esposa mientras yo me sienta a gusto y mientras ella se sienta a gusto. Y si alguno de los dos ya no se siente a gusto, es momento de divorciarnos e irnos. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice: el amor es sufrido. El amor no busca lo suyo. El amor es sacrificial. Como Cristo amó la iglesia, tú tienes que amar a las personas, y más a tu esposa. Entonces eso les choca. En su cabeza hay un choque. Dice: ¿cómo el amor no es lo que yo había pensado? No, la justicia, por ejemplo, un pobre, ¿verdad? Una persona pobre, no, pues son los sinvergüenzas gobiernos y el presidente municipal, y que el que salió, y que el otro, ¿verdad? Y que el presidente de la república, y que los jueces vendidos porque no metieron a tal gobernante al bote, y que se vencen, ¿verdad? Y que la corrupción, la Biblia dice, es el pecado. No es la corrupción, es el pecado. Y si hablamos de sufrimiento, estamos en las mismas. El sufrimiento, va a decir la persona no cristiana: ¿por qué los niños con cáncer? ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué las guerras? ¿Dios es un Dios bueno? Ese no es Dios. Pero no entienden que Dios usa el sufrimiento. Escúchame, con eso termino. Que Dios usa el sufrimiento para cosas que nosotros a veces no entendemos. Dios usó el sufrimiento en muchos de ustedes para que tú te acercaras a Dios. Y Dios usa el sufrimiento en algunas personas para que se alejen de Dios. Porque ya Dios les ha hablado, y Dios les hace sufrimiento, ándale, para que sufra y se aparte de la iglesia. Dios usa el sufrimiento. Y a veces tú también vas a sufrir, y más te pegas a los pies del Señor. Necesitaste sufrimiento. Pero otros se van a alejar de Dios. Cuando tú entiendes el sufrimiento y comprendes el sufrimiento como Dios quiere que tú lo comprendas, entonces va a cambiar tu pensamiento. Entonces, el sufrimiento invariablemente lleva a dos caminos. A dos caminos. El sufrimiento va a llevar a dos caminos. ¿Cuál eres tú? Amargado, frustrado, enojado, rencoroso, acusando a tu mamá, a tu papá, a tu compadre, a tu primo, a tu tío, a Dios. Ese no entendió. Pero las personas que entienden viven: ah, caray, Señor, ¿me permitiste ese sufrimiento? Sí. ¿Tú lo pusiste, Dios? Sí, yo lo puse. Entonces, ¿es para que yo esté feliz? Es para que estés feliz. ¿Es para que esté gozoso? Es para que esté gozoso. Entonces se divide: ¿te amargas, eres rencoroso, o vives en felicidad, en armonía y a gusto, en paz, independientemente de cuál sea el problema que tú tengas? Cuando tú entiendes que Cristo sufrió más que tú, Cristo no sufrió, tú no tienes. Al apóstol Pablo le dijeron, él dijo, ¿verdad? Todavía no tienes los agujeros en las manos. Él contestó: no tiene los agujeros en las manos. Seguramente le haber dicho: ve a sufrir más hasta que no te hagan los agujeros en la mano, vienes conmigo. O sea, ¿qué quiero decir? Que nadie va a sufrir el dolor de Jesucristo. Nadie. El dolor de Jesucristo es para que nosotros entendamos lo que no entendemos: que hay una vida después de esta vida, y que esta vida es sufrimiento. Aunque tengas dinero, tengas salud, tengas hijos, vas a sufrir, vas a pasar por adversidades, lo vas a pasar. Pero ¿te vas a amargar o vas a buscar de Dios? ¿Quién eres? Jesús dijo en la cruz, Él estaba colgado en la cruz. Con esto acabo. Él estaba en la cruz colgado, y estaba ahí en la cruz colgado. ¿Por qué fue colgado? Algunas personas dicen: bueno, ¿y por qué no fue clavado en el piso? En el piso hubiera tenido la mejor forma, pues ahí de patearlo, de escupirlo. Pero Él estaba colgado representando que no era de la tierra ni era del cielo. Estaba dejado en un lugar donde Dios no podía estar con Él,
ni tampoco estaba con nosotros. Eso es lo que significa que Jesús fue crucificado en el aire, en lo alto, para que nosotros nos volteamos a ver y digamos: yo no quiero vivir una vida sin Dios, yo quiero vivir una vida tomado de la mano del Señor. Oremos, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque tú has permitido que nosotros entendamos estas maravillas que tú tienes escritas en tu Biblia, Señor. Tú nos dijiste, Dios bendito, que habías venido por tus ovejas. No temáis, mi manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Gracias, bendito Padre, porque estas cosas que nos estás hablando, como muchas personas podrían pensar, que nos desaniman, a nosotros, tus hijos, nos animan. Sabemos que tú estás al control de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Tú estás, bendito Padre, en cada circunstancia, en cada padecimiento, en cada dolor, en cada enfermedad, estás ahí. La Biblia dice que estás tan cerca que podríamos tocarte, que no estás lejos para que alguien vaya a decirte lo que nosotros necesitamos, que ni tampoco estás en el fondo del mar para quien dijera: ¿quién podrá bajar a llevarnos este mensaje? Sino Dios está tan cerca de ti, tan cerca, que podrías escuchar su respiración. Y no tan solo eso, hablarle a su oído y decirle que le necesitas, para que Él te dé un poder sobrenatural, o te ayude, o te sane, o te restaure el problema que tengas, económico, de trabajo, cualquiera que sea. Dios puede hacerlo. Y Dios no se va a quedar con eso. Además te va a dar todas las demás cosas, porque si Él te dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no? También te dará todas las demás cosas. Te suplicamos, pues, Dios, que vengas en este momento. Queremos empezar a hacer tu voluntad. Queremos, Dios, tomarnos de tu mano y no soltarte. Y para esto necesitamos entregarte nuestros pecados. Te entrego todo, mi alcohol, mi angustia, mi falta de fe. Te entrego, Señor, estas malas palabras. Quizá has sido asesino, o quizá has sido un delincuente. La Biblia dice: venid a mí como estés y yo haré descansar. Tú no tienes que purgar tus pecados. Cristo ya los purgó, ya los llevó. Tú no tienes que llevar y sufrir con ellos. Él te invita a quitarte todas esas cargas. Y si tú le reconoces, dice la Biblia, si me reconoces como tu Señor y tu Salvador, Él, a cambio de ello, te va a dar la vida eterna. Te lo agradecemos, Dios, porque en este momento decidimos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y la Biblia dice que tú eres fiel y justo, y lo que prometes cumples, y el Espíritu Santo viene a nosotros. Gracias, hermoso Señor. Te doy las gracias en este momento, porque ahora sé y empiezo a vivir una vida cristiana contigo de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.